Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días a nuestro primer invitado, Juan Sebastián Roldán, secretario particular del señor presidente de la República. Estaremos también conectándonos con León Roldós, el ex vicepresidente constitucional. Un poco lo que advierten los medios impresos Juan Sebastián, señor doctor, es que las pymes son las que están aprovechándose de las remisiones que se ubican en decisiones, análisis, estudios y definiciones tributarias del Servicio de Rentas Internas, el SRI. Entonces el 99% de los 25,000 primeros contribuyentes que se acogieron a la amnistía tributaria corresponde a pymes y a microempresas. Esto me parece que es muy bueno. ¿Y qué asienta o qué verifica en términos de apuntalamiento de lo que más le fascina al señor presidente? Y estamos totalmente de acuerdo con él, el emprendimiento como política de Estado. Bueno, dándole la más cordial bienvenida a Juan Sebastián Roldán, secretario del presidente de la República, al abogado León Roldós también, que me gustaría escuchar estas primeras declaraciones, a ver si hacemos un análisis de las medidas económicas. Esto va primero. Muy buenos días, Juan Sebastián, encantado de tenerlo acá. Buenos días, Gonzalo, buenos días a todas las personas que temprano en la mañana escuchan su programa. Efectivamente, Gonzalo, tengo un reporte del día de ayer. Son 31.300 contribuyentes que han solicitado someterse a la remisión. De esos 31.300, 31.080 son pequeños contribuyentes. Eso significa que lo que nosotros dijimos siempre, la remisión lo que permitía es que aquellas personas que tenían una deuda por electricidad, una deuda con una multa del municipio, una deuda del auto, estudiantes que no habían logrado pagar su crédito universitario, se están beneficiando de una remisión que lo que va a hacer es dinamizar la economía. Esta gente va a librarse de esos pesos complejos para poder salir adelante y están saliendo como nosotros esperamos que salga el Ecuador. Solo 200 grandes contribuyentes se han presentado hasta hoy y no se olvide que los grandes tienen solo 90 días. Los pequeños tienen 2 años, entonces, como queda claro, nosotros decimos la verdad y nosotros lo que buscamos es que se dinamice la economía de tal manera que los pequeños, medianos y grandes empresarios puedan ayudarnos a sacar adelante el país. ¿Quiénes no deben abusar de esta circunstancia? Porque la lectura de los dirigentes de grupos sociales, de movimientos sociales, es distinta, que todo lo que se está haciendo es perdonar deudas a los que más tienen. O sea, a los empresarios medios, altos y a los empresarios más macanudos, como dicen en lenguaje capitalino. Gonzalo, yo creo que esa es una lectura errada. ¿Apreciación equivocada? Esa es una posición que ha tratado de posicionar el correísmo, que además hizo 2 remisiones en el pasado, fallidas las 2, fueron remisiones que no tuvieron una acogida. ¿Por qué falló Correa en el perdón de los impuestos? Porque la gente no confiaba en él. Porque la gente lo que creía es que hoy día le perdonaban y mañana le iban a pegar otro sablazo en la cabeza, ¿no? Y aquí lo fundamental es construir confianza. Y la mejor manera de construir confianza es que la gente sepa que decimos la verdad. Son, como repetí hace un momento, 31.300 los contribuyentes que han pedido la remisión y de ellos 31.080 o 31.100 pequeños. Estamos contentos, Gonzalo, creo que es fundamental que los dirigentes de los movimientos sociales tengan información de primera mano y estaremos encantados de dársela. ¿Cómo andamos en el campo de las pymes, según su lectura? Yo creo que lo fundamental en una economía es que las pequeñas y medianas, los pequeños y medianos emprendimientos tengan la certeza de que al invertir, al confiar, al poner su capital
en el Ecuador van a tener un Estado que va a cumplir con lo que dice. Igual que los grandes, sin embargo los pequeños y los medianos necesitan más cobertura nuestra. Y lo que nosotros vamos a hacer es darles no solamente la certeza de la remisión, sino que se van a viabilizar 1.200 millones de dólares en créditos para esos pequeños y medianos, porque así el tejido social y el tejido económico del país comienza a empujar desde abajo y no solamente desde los grandes. Y cuando se encuentre esa inversión de los grandes desde arriba y de los pequeños desde abajo, el Ecuador va a ver resultados tangibles y concretos, sobre todo en materia de empleo. En 4 días se han recolectado 15 millones. Fantástico, ¿no? El monto incluye también convenios de pago. ¿Cómo funciona esto para que escuchen los microempresarios, los dueños de pymes? Ellos las personas que tienen una deuda en este momento que no han podido pagar en los últimos años, yo que sé, se les acumuló una deuda por electricidad y no pudieron pagar, se les fue incrementando los intereses y los intereses pueden acercarse al servicio de rentas internas y pagar el capital que tenían que pagar y con eso librarse de los intereses. Y aquí hay una aclaración fundamental, Gonzalo. Hay algunas personas malinformadas o malintencionadas que lo que dicen es que se les está perdonando las deudas a los deudores. Eso es mentira. Esa es la lectura de los dirigentes de los grupos sociales. Eso es falso y eso es mentira. Claro. No se les está perdonando nada. Como usted sabe, cuando usted tiene una disputa con el Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, y le dice, mire, señor Rosero, nosotros necesitamos que usted nos pague a nosotros $5,000 que no nos pagó el año pasado. Y usted dice, como dueño de su radio, no señores, yo sí les pagué. Entonces, en lugar de disputar con ustedes, vamos donde un juez para que el juez diga si es que les debo o no les debo. Esa disputa puede durar años en este país. Años. Mientras se da la disputa, suben intereses. De los abogados. Así es. Suben intereses y suben multas. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Les decimos, miren, señores, a los grandes contribuyentes tienen una ventana de 90 días y a los pequeños de 2 años para acercarse y pagarnos todo, absolutamente todo lo que nosotros reclamábamos que nos tenían que pagar, es decir, los $5,000. Si nos pagan, no tendrán que pagar multas de intereses. Es decir, eso de que les estamos perdonando las deudas es mentira. Lo que estamos haciendo es cobrando todo lo que el Estado demandaba de ellos, pero no les estamos poniendo una soga al cuello, porque esas deudas muchas veces duplican y casi hasta triplican la deuda inicial. Y lamentablemente la gente ve engrosándose esa deuda, ve imposible pagar, el Estado no recibe lo que espera y la gente termina complicándose la vida. Se repliega. Claro, entonces sobre esa base lo que nosotros hacemos hoy día es decir, bueno, páguenos absolutamente todo lo que le exigíamos inicialmente y siga tranquilo con su emprendimiento, siga tranquilo con su inversión, que nosotros creemos que las cosas van a salir bien de todas maneras. Por decir algo, hay un mapa de beneficiarios. Los grandes, allí está un dirigente que alega todo lo contrario en nuestro fraterno canal Teleamazonas. Los grandes son, para que ustedes tomen en cuenta, contribuyentes de tamaños pero grandes. El número de beneficiarios es 777 para hacer una comparación. La mediana empresa se ha beneficiado con 2.546 y la pequeña... Oigan bien ustedes, señores dirigentes, se ha beneficiado la pequeña empresa en 5.792 casos, incluso los micros en 99.530. Hay otros cerca de 5.000. La amnistía por tipo de empresa, entonces sí cumple con el objetivo estratégico de ayudar a las empresas que más requieren precisamente eso, ayuda contributiva. Entonces, según este mapa, esta evaluación de contribuyentes por tamaño de empresas, están ustedes acertados. Los beneficiarios por tamaño de empresas grandes, solo 777. Medianos. ¿Quiénes son los medianos? 2.546. ¿Quiénes son los pequeños? 5.792. Y los micros son muchos más. Son 99.530. Y además de otros que tendrán caudales de contenido financiero emprendedor en un número de cerca de 5.000. Así es que las pymes, las que están aprovechando más la amnistía. Eso es bueno, están contentos ustedes,
Señor secretario, Así es, tenga Gonzalo. la bondad. Así es, Gonzalo. Estamos logrando lo que buscábamos, que los ¿Y el pequeños, discurso medianos y de los los grandes puedan dirigentes entrar? en qué queda? Yo creo que las Nos personas... clavan a nosotros un combustible, no nos subsidian, nos prácticamente nos castigan a los más pobres y benefician con una amnistía tributaria a los dueños de los capitales y de las empresas. Pero vamos por partes. Lo primero es que eso último no es verdad. Nosotros estamos cobrando todo lo que esas personas adeudaban al Estado y lo que el Estado demandaba de ellos, pequeños, medianos y grandes. Lo segundo es que ya no podemos entrar en la lógica de nosotros gobiernos somos enemigos de los empresarios. Ya vivimos esa lógica 10 años. Es todo lo contrario. El gobierno tiene que ser aliado de los empresarios, de los pequeños, de los medianos y también de los grandes. No podemos vernos los ecuatorianos dentro de un gobierno que se siente enemigo de los empresarios, porque eso ya vivimos y fue un fracaso. Casi lleva el Ecuador por el despeñadero. Y en segundo lugar, que también es fundamental, Gonzalo, yo creo que sería importante preguntarles exactamente a los dirigentes cuál es la razón de las marchas. Porque no me imagino que el FUT, la Unidad Popular, el MPD, estén marchando por el alza de la gasolina súper. Si no tiene mucha lógica, ¿no es cierto? Como no tiene mucha lógica, están diciendo lo que pasa es que van a subir los combustibles. Bueno, creo que deberían marchar cuando suban los combustibles, no cuando van a subir los combustibles. Y lo que nosotros hemos planteado es, a ver, de entrada, no va a subir la extra, no va a subir la eco, no va a subir el diésel y no va a subir el gas. Vamos a plantear un gran diálogo nacional. El problema, Gonzalo, es que muchas de las personas que criticaron tan fuertemente a Correa terminaron comportándose como él. Nosotros planteamos el diálogo como elemento de decisión. Y hay gente que dice, no, ya está decidido. No es así. Nosotros planteamos el diálogo si es que los ecuatorianos en general nos demuestran que el beneficio del subsidio les está llegando a los más pobres o le está llegando a la producción, entonces no habrá que quitar el subsidio. Es dinero bien gastado. Pero si de pronto nos damos cuenta que en lugar de que las personas pobres reciban un beneficio por la bombona de gas, lo que están haciendo esas bombonas de gas es calentando piscinas, entonces plata que estamos desperdiciando que se puede enfocar mejor hasta en la misma producción, pero en producción, no en calentamiento de piscinas, ¿no es cierto? Es lo único que hemos planteado. Yo creo que es natural que haya personas que quieran crecer políticamente de movilizaciones, que quieran salir a la luz pública, que les entrevisten en sets como estos por defender a los pobres usuarios de súper. Me parece natural. Pero también creo que la mayoría de la gente que hoy día ya está pagando la gasolina súper, se da cuenta que hay que contribuir. Y como son las personas, o como somos las personas que más tenemos, porque tenemos un carro que consume súper, lo que nosotros les pedimos es un esfuerzo. Y ese esfuerzo yo creo que lo podemos hacer y que a pesar de que cuesta un poco de dinero, lo podemos hacer por el beneficio del país. El funcionario ha hecho una lectura, se refieren a usted, ha hecho una lectura política de las medidas económicas anunciadas por el primer mandatario. Dice que los trabajadores tienen derecho a protestar, pero que eso no va a aumentar el costo de la vida. Carla Maldonado tiene algunas opiniones, algunos enfoques desde el periodismo de interpretación. En el Telégrafo, la periodista manifiesta que el gobierno logrará recuperar el dinero, según él, el dinero robado, y en ello están trabajando empresas internacionales. Algo dijo el señor secretario general de la Administración, el colaborador más inmediato, entiendo yo, del presidente de la República, dijo que el gobierno, según él, va a lograr recuperar el dinero robado y en ello trabajan empresas internacionales, está trabajando la Procuraduría General del Estado, en ella sí creo la UAFE. La UAFE es elocuente y es rápido para responder. Su imagen le da frescura al gobierno. Aunque trabajó en el régimen de Rafael Correa por un tiempo, hoy está como arrepentido. La crónica del Telégrafo de interpretación dice que usted está arrepentido. ¿De qué se arrepiente respecto del gobierno de Correa? Qué suerte que me preguntas sobre Correa, porque si no me toca comenzar a hacer aquí expiar mis pecados, Gonzalo, sería gravísimo. Sin duda ninguna, yo creo que trabajo todos los días para subsanar los errores que se cometieron en ese gobierno y para lograr que el Ecuador no vuelva a caer en un error como elegir a una persona como Correa que tanto daño le hizo al país, Gonzalo. Es un esfuerzo importante para poder salir adelante. La primera es el alza de la súper a 2.98. De esta súper quieren aprovecharse
los intermediarios, es decir, los que prestan el servicio con sus bombas o estaciones de servicio. Eso tampoco es, no. Estamos haciendo todos los ecuatorianos y debemos hacerlo, especialmente los de ingresos medios altos, en beneficio de solucionar la caja fiscal para que no tengamos déficits que agudicen la imagen incluso con nuestros proveedores internacionales y nos desconfíen a todos. Esa imagen de buenos pagadores, esa imagen de buenos cumplidores de las obligaciones internacionales tiene que relucir y ubicarse nuevamente, no en la lista negra de esos gobiernos que acabaron con un montón de países en América Latina. Ahí están. Ustedes les conocen. Estimados amigos oyentes, ustedes les conocen. Y lo que ahora estamos tratando de hacer es contribuir para que las cuentas fiscales alcancen un nivel de buen manejo, de no caigan en crisis, no caigan en cifras que ahuyenten la inversión privada y la inversión o la seguridad de que van a recaudar empréstitos que el Estado realice o que las empresas estatales públicas y también las privadas está en este momento ejecutando en el exterior. Esa imagen financiera del Ecuador, esa tenemos que precautelar. Entonces, nos parece increíble que los sindicatos ahora defiendan que se mantenga el subsidio, por ejemplo, a la gasolina súper. Y hay una crónica de interpretación en el sentido de que incluso los propios dirigentes de estas centrales sindicales usan tecnología automotriz que requieren naturalmente de la súper. Entonces, vamos a la baja, luchemos porque me está saliendo, como dirán pues entre ellos, ¿no? En horas de la marcha deben conversar. Y tu carro es doble ni sé qué, triple ni sé qué, y es tecnología. Cuidado, vayas a cometer lo que están cometiendo los colombianos, por ejemplo, los venezolanos, por ejemplo, u otros connacionales de la patria grande que ponen extra, que ponen malos combustibles y dañan sus motores. Entonces, de esto tenemos que preocuparnos, perdone por simplemente el consejo al resto de la población. ¿Quiénes estamos en condiciones de pagar y de ayudar al Estado, a la caja fiscal, a recuperarse desde el punto de vista suyo? Gonzalo, dos respuestas rápidas a lo que ha planteado. En primer lugar, nosotros pedimos cuál es el orden de la propuesta, ¿no es cierto? La primera, nosotros explicamos y hacemos un diagnóstico. Y aquí quiero ir haciendo una diferencia entre cómo funcionaba el pasado y cómo lo estamos haciendo nosotros. Lo primero es saber exactamente qué pasa. Cuánto estamos ingresando y cuánto estamos gastando. Es sencillo en términos fiscales. Y luego, cómo está nuestro sector exportador en términos de competitividad. Y cómo estamos manejando los temas internos para que nuestra producción pueda salir adelante. ¿Qué pasaba en el pasado? En el pasado, por ejemplo, cuando ellos devaluaban la economía, lo que ellos decían es, la deuda es de 28.000 millones. Nosotros, ¿qué hacemos? Cuando llegamos decimos, mentira, es de 60.000. ¿Y cuál es la diferencia en términos de manejo? Nosotros lo que buscamos después del diagnóstico es estirar las piernas hasta donde dan las sábanas. No podemos gastar más de lo que nosotros tenemos. Porque si no entra una lógica de gasto. Pero eso tampoco es muy cierto que digamos. Pero allá voy. Permítame solamente terminar la explicación, ¿no es cierto? Demuéstrenos que están gastando menos. Allá voy, porque sí, nosotros estamos gastando en este momento, en este año, solamente un ahorro de 3.000 millones de dólares de gasto corriente. Y un ahorro de 1.400 millones de dólares de gasto de capital. Es decir, entre 3.500 y 4.500 millones de dólares de ahorro. No estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? ¿De dónde saca ese ahorro? De, por ejemplo, bajar temas de gasto corriente directamente. Pero por ejemplo, eso es muy genérico. ¿De dónde? Nosotros estamos juntando instituciones específicamente, no le puedo decir, en CELEC específicamente estamos bajando los gastos proviáticos, es decir, porque el gasto corriente es un tema, porque si no nos pasamos aquí hasta las 11 de la mañana y yo encantado, pero sus invitados le van a decir, Gonzalo, que nos tomamos mucho tiempo. Entonces, en términos de ahorro, estamos estirando las piernas hasta donde nos dan las sábanas. Pero sobre todo en términos de mirada de futuro, ¿cómo funcionaba el pasado? Antes, cuando les hacía falta plata,
acudían a cualquier fuente de financiamiento fuera, incurrían en la deuda en cualquier capital, en cualquier tipo de interés y a cualquier plazo y declaraban la deuda secreta. Es decir, era una barbaridad. Como la deuda era impresentable, entonces había que declararla secreta. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Estamos primero demostrándonos a nosotros en el Ecuador, a nuestros ciudadanos en el país y a los mercados afuera, que podemos recortar nuestra economía hasta que se vuelva racional, que podemos pedir un esfuerzo a los que más tienen y al mismo tiempo que si es que nos tenemos que endeudar, nos vamos a endeudar públicamente en las instituciones que menos intereses nos van a cobrar. Y por último, creo que hay un tema fundamental también, Gonzalo, y creo que ahí aquellos que están dirigiendo parte de las preocupaciones que están en su entero derecho, en tanto y en cuanto esas marchas no afecten a la movilidad de la gente ni a los bienes públicos, ¿no? Porque tampoco nosotros como gobierno vamos a permitir que esas personas afecten al resto de la gente ni paralicen el país. Eso no va a pasar. Nosotros también tenemos, nosotros vamos, la gente que quiera hacer eso tendrá que acogerse a la ley y si es que incumplen la ley tendrán que acogerse a las sanciones que la ley plantea. Y al mismo tiempo, Gonzalo, ¿por qué no ponemos un ratito en contraste? La semana pasada yo con impresión, porque más creí que era mentira de las redes sociales, veía cómo Patricio Rivera, Fausto Herrera, Pedro Páez, se sentaban en la mesa de la Dirección Económica de Venezuela. Sí. Yo creo que eso a nosotros sinceramente nos cae como anillo al dedo porque marca la diferencia entre nosotros y ellos. Nosotros con economistas sensatos, decentes, con gente que está buscando hacer las cosas racionalmente y bien, como Richard Martínez, como Eduardo Jurado, si gente que está tratando de juntar las cosas como José Augusto Briones, como Carlos Pérez en Energía, estamos haciendo las cosas racionalmente. Ellos allá, porque yo me reía, Patricio Rivera decía, Venezuela es parte de un boicot. O sea, el mismo discurso que 10 años aquí, que han logrado allá, la mayor diáspora de la historia de América Latina, 2 millones de personas que salen del país. Pero le cuento un par de problemas con eso, Gonzalo, que es importante decirlo. Ellos no vacunan a los niños. ¿Sabe cuántas vacunas ha gastado el Ecuador desde que vinieron estos chicos? Alrededor de 50,000. Para no tener problemas de enfermedades que ya no existen en el Ecuador y que en Venezuela se multiplican porque no gastan si quieren vacunas. Imagínense un gobierno que se dice de izquierda, no les da vacunas a los niños. Estamos vacunando contra el sarampión, contra la difteria, contra la poliomielitis. O sea, imagínense de lo que estamos hablando y ya hablan de boicot. Entonces nosotros lo primero que hacemos es decir la verdad. Segundo, organizamos las cuentas. Tercero, pedimos un esfuerzo a los que más tienen. Y cuarto y fundamental, le damos una cobertura a los que menos tienen. Ese gobierno que se llamaba de izquierda, Gonzalo, sacó alrededor de 70,000 familias del bono de desarrollo humano porque tenían un celular. Porque habían encementado su casa, aunque la casa siga siendo de caña guadúa y no tenga techo. ¿Por qué? Porque querían esa plata farreársela, dispendiar la plata. Nosotros lo que estamos haciendo es a esas familias devolverles, pero con condiciones específicas, por ejemplo, de que sus hijos estudien, de que sus hijos estén yendo a centros de salud, con cobertura con las manuelas de que sus discapacitados estén cubiertos. Eso es preocuparse de los más pobres, es preocuparse de que la economía esté sana y es preocuparse de que los que más tienen ayuden en el apoyo. ¿Por qué? Porque a pesar de que son decisiones difíciles, Gonzalo, el gobierno está para tomar decisiones difíciles para el futuro del país. El inventario, el seguimiento, ¿cómo lo realizan, señor secretario? El señor presidente de la República. Son distintas las personas que lo hacen. Por ejemplo, el secretario general de la Administración Pública. Totalmente diferentes, con reportes e informes semanales. Cada semana se reúnen el secretario de la Presidencia, que es Eduardo Jurado, secretario general de la Administración Pública. Él revisa los temas de fusiones entre instituciones, porque en eso se ha ahorrado mucho. Eran 47 ministerios y ahora son 20. O sea, imagínense, son 27 ministerios que no es que han dejado de servir, pero se han ido fusionando para servir mejor y para no duplicar funciones. Estaba llenísimo el Estado y era imposible contratar. En segundo lugar, las EMPLADES, que es la que da cobertura. La contratación laboral era gigante. Y eso es lo que estamos parando, precisamente. Me dicen que sigue igual. No, no es así. Lo que le dicen es errado. Lo que pasa es que hay que preguntarle al ministro de Trabajo y ver cuáles son los contratos. Más que cómo le demuestro, no le puedo demostrar. Si quiere, yo mañana le mando los datos del Ministerio del Trabajo para que usted vea. Puede demostrar, pues. Le puedo mandar los datos del Ministerio del Trabajo. Es mi palabra en este momento y luego le puedo mandar los datos del Ministerio del Trabajo. No tengo otra forma de demostrarle, Gonzalo. Luego está el ministro de Trabajo también en esa mesa, que es el que demuestra que los datos de trabajo están bajando. Y luego está el ministro de Economía, que va viendo cómo los ministerios hacen los esfuerzos que tienen que hacer, cómo las instituciones están recaudando lo que tienen que recaudar y le da seguimiento, por ejemplo, a los datos que le mostré hace un momento del SRI, de los 30,000, de las 32,000 personas casi que ya se han acogido a la remisión y de cómo de esos 32,000, más del 95% son aquellos que son los más pequeños y se benefician de las decisiones lógicas y pragmáticas del gobierno.
Ahora, yo quería molestarle por este lado. Le entrevisté en forma exclusiva al ex jefe del Banco Mundial el otro día, el coterráneo Augusto de la Torre. No es otavaleño, pese a que tiene una enorme familia, los de la Torre, y los de la Torre brillan en Otavalo, son personajes muy importantes en la ciudad. Abordó 3 puntos, Augusto, desde la ciudad de Washington. Quisiera que le escuche. Primero, hay una razón puramente fiscal para reducir los subsidios, porque los subsidios representan un gasto del Estado y, como sabemos... Estamos hablando de los subsidios, me faltó indicar a la ciudadanía y a usted, secretario particular del presidente. Vamos, Augusto. Primero, hay una razón puramente fiscal para reducir los subsidios, porque los subsidios representan un gasto del Estado y, como sabemos, el Estado ecuatoriano está sobreextendido y necesita mejorar su posición fiscal y la viabilidad públicas y reducir el riesgo país y reducir las necesidades de endeudamiento. Entonces, es una razón, pero no es la única. Hay un tema redistributivo detrás de los subsidios, porque si bien es cierto que de cada $100 de subsidio que el Estado otorga, más de 70 van a gente que no es pobre. Sin embargo, el costo del diésel, el costo del gas de cocina, el transporte público son un componente grande de la canasta de consumo de los pobres y por tanto la reducción del subsidio es un peso importante para la familia pobre. Entonces, ¿cuál es el carácter distributivo de los subsidios? Depende de dónde, desde qué punto de vista lo veas. Si lo ves desde el punto de vista de a dónde va el total de los subsidios versus a quién le pega más duro. Y entonces eso te traba la discusión y hace necesario de que la sociedad decida, ok, si vamos a mantener subsidios, ¿cómo nos aseguramos que estos subsidios vayan a quienes queremos que vayan? Pero hay un tercer elemento de los subsidios que es súper importante y creo que no se lo discute, y que es que los subsidios en el Ecuador están asociados al precio interno de la gasolina y del crudo. Es decir, Petroecuador le vende crudo a la refinería ecuatoriana a un precio muy inferior del precio al cual puede exportar el crudo. Y la refinería que compra el crudo súper barato, subsidiado, produce gasolinas que no alcanzan para la demanda ecuatoriana. Entonces el Estado ecuatoriano tiene que importar gasolina o nafta a un precio mucho más alto del precio al cual vende. Entonces eso distorsiona y crea una especie de velo que confunde la viabilidad de nuestras refinerías. Entonces en el Ecuador tenemos el riesgo de que puede ser que estemos invirtiendo en refinerías que no podrían sobrevivir si tuviesen que trabajar con los precios internacionales, con los precios normales. Entonces eso es otro elemento del subsidio que lo que sugiere que lo que hay que hacer es separar el subsidio, si queremos dar subsidio, separarlo del precio. Desde diferentes visiones hemos trabajado en estos últimos días preguntando cuál podrían ser los caminos y las rutas más adecuadas para financiar esta crisis de caja fiscal. También quiero hacerle escuchar lo dicho por Carlos Julio Emanuel, exministro de Estado en materia económica. No lo hemos entrevistado, no hemos platicado con él desde hace rato y estuvo atinado en manifestar lo que sigue. ¿Dónde está ese plan económico para el Ecuador? Un plan que se pueda presentar, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional para comenzar a arreglar este problema que usted también lo mencionó de la deuda. No es posible que el Ecuador en estos momentos no tenga articulado ya un plan para presentarle al Fondo Monetario Internacional, como lo hizo hace poco la Argentina, y recibió un préstamo contingente de más de 50.000 millones de dólares, es decir, 11 veces su cuota, porque le presentó al Fondo Monetario Internacional un plan muy bien estructurado, que ojalá lo pudiéramos hacer nosotros, y podemos aprovechar esa experiencia desde la Argentina para comenzar a atacar ese otro tema que usted ya lo mencionó, que es el de la deuda externa. Yo creo que Ecuador tiene que ir a una reestructuración de su deuda. No se puede pensar en que las cosas deben continuar con el perfil de la deuda que lo dejó Correa. Correa sobreendeudó al país. Entonces lo que quiere él que ustedes hagan es un esfuerzo en esta segunda instancia de manejo fiscal, de manejo de la deuda, de manejo económico,
Según Emanuel, es bueno que tengamos la posibilidad de compensar con cultura tributaria una cultura de gasto. ¿Usted cree que la administración Moreno está, digamos, indicándonos la ruta de una cultura de gasto o paralelamente con una cultura tributaria, pagar bien los impuestos adecuadamente, a tiempo, no falsear la verdad, no ocultar, un mejoramiento de las empresas públicas y privadas a cambio de evadir impuestos? Estas evasiones tributarias, ¿de qué costo eran en la época de Correa? Y ahora con una cultura que se va a insertar, de hecho se está logrando con gran generosidad y más que todo con un gran aprecio a la política del gobierno, notamos nosotros, hay una cultura también tributaria que se ensambla en simultáneo. Eso a mí me parece que es el camino correcto. No sé qué opina Juan Sebastián. Voy respondiendo por partes. Creo que en la intervención del funcionario del Banco Mundial, el dividir en 3 áreas los subsidios tiene sentido. Nosotros lo que creemos es que el diálogo que vamos a plantear para el futuro del Ecuador, Gonzalo, logra 2 partes. La primera, tener toda la información que tienen los expertos, los académicos, las personas que han estudiado a dónde se han ido los subsidios en el país durante muchos años, y juntar todas esas opiniones para tener una mirada de los expertos. Y en segundo lugar, tener una mirada de los afectados. Hay gente que se afecta de los subsidios, ¿no es cierto? Tenemos que ir a nivel territorial a todas las provincias, tenemos que hablar tanto con los más conocidos y reconocidos académicos como con el ama de casa, como con el chofer de bus, para que ese chofer nos diga cómo me beneficio en mi dinero, en mi plata mensual de el subsidio del diésel, o que la ama de casa, que es la que maneja la plata de la casa, nos diga, miren, de lo que yo recibo del trabajo, por ejemplo, de mi marido o de mi hijo que nos apoya, tanto me gasto en gas. Porque no solamente podemos mirar el tema desde el escritorio, desde los que estudian, sino también desde los que están afectados. Por eso la propuesta del diálogo. Y sobre esa base es que vamos a buscar que los subsidios vayan donde tengan que ir, donde los ecuatorianos decidamos que vayan. Por ejemplo, si queremos que vayan donde los pobres, que vayan donde los pobres, que no vayan donde los pobres y calienten piscinas de los ricos, no tiene sentido. Si queremos que apoyen a la producción... Bueno, pero solamente un minutito. A los camaroneros, ellos sí hay que apoyar, y los camaroneros no están cayéndose en la miseria, pues no. Son gente que tiene esa es la segunda parte que iba a decir. Del otro lado, los subsidios también pueden ayudar a apoyar la competitividad de ciertos emprendimientos, de ciertos sectores, de ciertas industrias. Eso hay que discutirlo también, porque el Ecuador es un país que por la dolarización y las circunstancias tan distintas que vive con Colombia y Perú, por ejemplo, con la devaluación o los costos de producción, hay áreas en las que el Estado tiene y puede ayudar a sus productores. Sin embargo, la gran pregunta es, por ejemplo, a los camaroneros, ¿hay que ayudarles con diésel o habrá que ayudarles con tendido eléctrico para que las bombas que tienen y están utilizando para diésel subsidiado, lo que hagan es aprovechar la energía que hoy día sobra en el país? Esa es la gran discusión que hay que tener, ¿no es cierto? Así es. Y cómo el Estado les ayuda a que el tirado eléctrico llegue para que ellos no tengan que gastar en mecánicos, en tanqueros, en los trámites, sino que les llegue energía y se les acabó el problema. Es lo que hay que discutir con ellos, por ejemplo. Entonces, por un lado, que el subsidio vaya a los más pobres, y por otro lado, que el subsidio vaya a los que necesitan de apoyo específico para poder producir y generar empleo. Y eso tenemos que tratarlos desde arriba con los expertos, los académicos, los que han estudiado esto, y desde abajo con los beneficiarios o afectados. Nosotros creemos que ese diálogo, sin prisa, un diálogo que tome un tiempo, necesariamente puede llevarnos a una afectados. buena solución. No, claro, me estoy refiriendo a los beneficiarios o afectados, claro, a eso le llamamos en términos, y yo también soy académico. En términos académicos, nosotros a quien se beneficia o se afecta de una decisión se le llama beneficiarios o afectados. Y en segundo lugar, con respecto a lo que decía el señor Emanuel. No me parece, pero bueno. Con respecto a lo que decía el señor Emanuel, sí. El ministro de Economía sale la próxima semana a China para discutir precisamente el reperfilamiento de la deuda. Y por supuesto que hay un plan para reperfilar la deuda. Solamente que, como lo comprenderán la mayoría de sus radioescuchas y de las personas que nos están viendo por internet, esos planes no pueden ser públicos porque es una negociación. Y en el marco de la negociación lo que se hace es un esquema, una propuesta, una estrategia, y vamos a buscar reperfilar la deuda con China,
Vamos a estar con Japón, porque Japón es uno de los grandes jugadores económicos del mundo, para también tener una discusión de cómo invierten en el Ecuador y cómo nos apoyan en el mundo multilateral, porque la deuda se divide, ¿no es cierto?, en los chinos, en el tema multilateral, y también hay una estrategia para trabajar el tema del reperfilamiento, ojalá en el tema de los bonos. Yo creo que la mayoría de personas que hablan en su radio conocen la profesionalidad de Richard, conocen la experiencia de Carlos Pérez en el área de petróleos, de minería, de energía. Yo creo, Gonzalo, que el equipo que el presidente Moreno tiene hoy es un equipo que le precia al Ecuador. Y yo tengo la plena confianza de que ellos lograrán buenos resultados para todos. Los conocimientos de Martínez. Profundamente. Pero yo confío más en su ética, en su creatividad, que son cosas totalmente distintas. Confiamos en él desde distintos lugares. Claro, suerte de Martínez, ¿no? Mucha suerte. Así quisiera que la cultura tributaria nos adorne a todos, pero también la cultura del gasto. Y yo sigo con eso. Pruébenos de que ustedes están inaugurando una nueva política de gastar menos. Yo me voy a dedicar como los ministros, con los asambleístas, voy a dedicarme a mandarle papeles para poder probarle, Gonzalo, ¿le parece? Porque esto de pruébeme está increíble. 1.200 millones de dólares de créditos. Gonzalo, nombre de la ciudadanía, por eso, 1.200 millones de dólares en créditos, esa es una prueba concreta. Sí. Créditos a pequeños, medianos y grandes empresarios del Ecuador. Habrán visto la semana pasada, el presidente, no la semana pasada, antes de ayer, el presidente fue a Manabí y contrastó, y sería bueno que usted vea cómo la plata de la CFN, por ejemplo, benefició a un... cultura del gasto. Ya voy en un segundito. Cómo el dinero de la CFN benefició a una persona que no tenía negocio propio y que terminó beneficiándose de un crédito específico para exportar pitahaya, una familia, un señor que no quería endeudarse en su vida y que de pronto su hijo vendió su carro y con la plata del carro le dijo, papá, exporta pitahaya, y hoy día son exportadores de pitahaya. Hay gente en el Ecuador a la que sin duda hay que apoyar y hay otra gente en el Ecuador a la que hay que observar como ejemplos de acción. Y con respecto a cultura del gasto, Gonzalo, como le expliqué hace un momento, nosotros hemos hecho varios esfuerzos, el último esfuerzo específicamente dentro de la cultura fiscal, de recortar alrededor de $1.000 millones, los últimos, en el último anuncio, hace una semana, $1.000 millones en gasto corriente. Y lo que nosotros creemos es que si el Estado da el ejemplo, porque es lo que nosotros estamos planteando, si nosotros damos el ejemplo de no malgastar, además simbólicamente, de que los ministros no estén llenos de seguridad y muchos de ellos no tengan seguridad, de que los ministros son temas simbólicos, paguen sus planes de teléfono, como todo el mundo, todos los días, de que los ministros no tengan grandes viajes, es un ahorro para el país de $150 millones al año, no es menor. Entonces, si la gente ve que el gobierno hace un esfuerzo real y lo siente en el día a día, no ve esas caravanas de 30 carros que le mueven, sino el ministro en un carro normal o caminando por la calle, va a decir, si ellos lo hacen, yo también. Si nosotros aquí sí profesamos con el ejemplo y creemos que es la mejor manera de demostrar y probarle, como usted me pedía, probarle que nosotros no solamente hablamos, sino que hacemos. ¿Qué le quiere probar usted al gobierno, Carlos Julio? Si usted suma lo que se robaron en la refinería de Esmeraldas, $2.000 millones, lo que se robaron en la refinería del Aromo, 1.500 millones, lo que gastaron a manos llenas en Yachay, alrededor de 1.500 millones, y lo que se gastaron en un terminal de gas en la población de Monteverde, en la costa ecuatoriana, usted tiene aproximadamente 6.000 millones de dólares que se robaron. ¿Y cuánto es la recaudación del IVA por año en el Ecuador? 6.000 millones. Es decir, pudimos haber estado un año sin cobrar IVA y no pasaba nada, porque esa plata se la robaron. Entonces, a la cultura tributaria que nos han venido pregonando hace tiempo y con la cual yo no estoy en discordancia, está bien, países deben tener cultura tributaria, tiene que haber también cultura del gasto, tiene que haber un gasto selectivo. No puede ser que se gaste en lo que sea y se bote la plata que viene del esfuerzo de los ecuatorianos. Cuando la gente analiza el periodo de Correa de los 10 años, y uno dice, bueno, se gastaron 350.000 millones de dólares gracias al petróleo. No, falso. Las 2/3 partes de eso provino de los impuestos, de las 22 reformas tributarias de Correa. ¿Ha habido cultura tributaria en el Ecuador? ¿Se han pagado impuestos? Por supuesto. Lo que no hemos tenido es cultura del gasto, y más bien se ha exacerbado la cultura de la corrupción. Y ahí le remata el señor Villavicencio, el dirigente José Villavicencio, le dice, las remisiones a grandes grupos económicos también nos afecta a los más pobres. Algo así dijo, ¿no? Tengan la bondad. Que es correcto de que se
Y es entendible además de que los pequeños y medianos productores se beneficien de esta ley. Pero lo que no entendemos y lo que no comprendemos es por qué a los grandes grupos económicos, a Andes Petróleo, por ejemplo, 228 millones de dólares, que es la tercera ocasión, Panadera Novoa, cerca de 20 mil millones de dólares, igual Almacenes El Juri, entre otros. Entonces, lo que no entendemos los trabajadores y el pueblo, por qué a los grandes grupos económicos que tuvieron jugosos ganancias durante los últimos 10 años. Y entonces, ¿qué hemos propuesto nosotros? Si queremos implementar una política del que más pague, eso es correcto. Entonces, hay que establecer una política de ajustar el impuesto a la renta, porque de los 111 grupos económicos del país, cerca de 111 grupos pagan menos del 2% del impuesto a la renta. Solo 36 grupos económicos pagan cerca del 4%. Si ajustáramos de que todos paguen el 2% del impuesto a la renta, tendríamos un ingreso adicional al Estado de 1.200 millones de dólares. Es una propuesta que nosotros planteamos. Hay que cobrar a los grandes morosos en nuestro país. Según las cifras del SRI, son 4.160 millones de dólares que todavía no se les puede cobrar. Entonces hay que cobrar, eliminar la intermediación petrolera, que eso se va a significar 480 millones de dólares en beneficio del Estado. Y entonces estas son propuestas que los trabajadores hemos planteado, pero no se ha considerado. ¿Tienen cadenas adentro? Cadenas que impiden, digamos, este beneficio que personas que nada tienen que ver con el ejercicio de comercialización de petróleo están desde hace rato incrustados allí en algunas decisiones de los poderes públicos. Esto también a mí me molesta tremendamente que perseveremos en aquello. ¿Sabe el señor presidente de la República de estas intermediaciones que rescatan en unos casos $2 por barril, $4 por barril, según Villavicencio? De esto también tenemos que hablar en algún momento. A usted, Juan Sebastián, ¿qué le preocupa de esta intermediación? Voy a entrar por la primera intervención también, Gonzalo. A ver, son dos temas distintos, ¿no es cierto? Son tres temas distintos. El tema del manejo económico y el ahorro. 2, el tema de la lucha contra la corrupción. 3, el tema de intermediación petrolera. A usted le gusta aclarar. Yo le estoy dando el campo suficiente para que tenga la bondad de esclarecer estos temas. Gonzalo. En el tema hemos hablado varias veces de cómo estamos manejando el tema del ejemplo del Estado en términos de ahorro. Voy a la segunda parte, el tema de lucha contra la corrupción. La corrupción se lucha en 3 momentos de tiempo, ¿no es cierto? La corrupción futura, que es lo que estamos haciendo para la corrupción futura. Estamos planteando dos modificaciones de ley que van a hacer que las sanciones por temas de corrupción sean más duras. ¿Qué estamos haciendo con la corrupción presente? Estamos teniendo acciones concretas como, por ejemplo, el tema de contratación pública. ¿Qué pasaba con la contratación pública? El 73% de los contratos que tuvo el Estado en los últimos 6 años, según un estudio del Banco Mundial, no del gobierno, del Banco Mundial, fueron entregados a un solo oferente. ¿Qué significa eso, Gonzalo? Que el Estado perdió 1.500 millones de dólares solamente en no poner a la gente a competir. Es decir, se inventaron una cosa de proveedor único, se inventaron cosas de régimen especial, y todo era régimen especial y todo era proveedor único. Así se contrataron 18.000 millones de dólares. Entonces, según cálculo de elasticidad en términos económicos, siendo conservadores, se perdieron 1.400 millones de dólares. A ver, ¿cuánto vamos a ahorrar este año solamente poniendo a la gente a contratar? 400 millones de dólares en un solo año. Multipliquemos por 6, 2.400 millones de dólares es lo que se tragaron en el gobierno pasado. En términos del presente. Bueno, lo que se tragaron en términos generales son 38 mil millones de dólares. Le estoy hablando solamente en términos de contratación pública. Ya. Para dar ejemplo, usted me dice, pruébeme, ahí le estoy hablando con temas específicos en áreas específicas. Y en términos del pasado, vamos a poner 2 normativas que yo creo que van a ponerles a temblar a los ladrones, a los corruptos, a los que se robaron la plata de los más pobres. La primera, la que se llama delación por una vez. Es decir, aquella persona que se sintió obligada a pagar por hacer una carretera porque los otros que hacían carreteras pagaban, y por una vez denuncia al funcionario, no va a tener sanción punitiva. Entonces dice, yo pagué, le denuncio al funcionario. ¿Qué pasa con la legislación actual? Que si es que hoy día denuncia a alguien, él también va a la cárcel. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Ninguno. Me quedo callado, ya denuncié, saqué la plata, y aunque me indigno, aunque iba a quebrar, no digo nada. En España y en Brasil eso generó las mayores denuncias. Y la segunda, que es la propuesta que en los Estados Unidos se llama whistleblower,
que funciona hace 80 años es aquella persona que nos diga dónde está la plata de la corrupción, por ejemplo, del robo de un tema de Petroecuador, escondida en una caleta o en una cuenta de banco, se lleva hasta el 20% de ese dinero. ¿Qué vamos a lograr con eso? Que los panas, las secretarias, las azafatas, los que hacían los depósitos, comiencen a pensar y digan, bueno, si yo puedo coger el 20%, yo le delato a este man. ¿Qué logramos nosotros como Estado? Primero, recuperar el 80% de la plata. Segundo, saber dónde escondieron la plata. Y en tercer lugar, evidenciar lo que hicieron en el pasado. Entonces, en términos de lucha contra la corrupción, estamos yendo por todos los lados. Y en tercer lugar, en términos de intermediación petrolera, yo creo que es mejor que Carlos explique lo que pasa con eso. Y yo le llamo a invitarle a Carlos Pérez, que es una de las personas más serias que tiene este país en términos de manejo petrolero, para que explique cómo funcionan todos los temas de ventas, cuáles son las excepciones en las que existe o no intermediación, y creo que sería importante que su audiencia, que además no solamente es ávida de conocimiento, sino que hace mucho tiempo está escuchando este tipo de temas, conozca de primera mano y del que más sabe este tema en específico. Ya, pero Carlos Pérez no le van a poner ningún tipo de límite, ni se deja él, creo yo. Yo estoy de acuerdo. O sea, no sé a qué límite se refiere, pero no, yo tampoco creo que le vayan a poner ningún tipo de límite. ¿Sabe que algunas ocasiones cuando hemos pactado con el ministro respecto de estos temas, convocatorias y aceptaciones, de pronto hay un discurso de Palacio por alguna circunstancia o del Ministerio de Energía y algo pasa, pero ya no viene. Se disculpa de última hora. No tengo idea, eso hay que preguntarle a Carlos, pero no hay ningún discurso de Palacio. Lo que usted está, esto que está diciendo del Palacio, si no es así, Gonzalo, no está equivocado. No, el Palacio no restringe a ningún ministro de hablar de ningún tema. ¿Sabe que le están entendiendo mal eso tal vez pase en el correísmo? Hay otros que han quedado allí, que están haciendo una especie de voces correístas. Sería buenísimo que me dé los datos, Gonzalo, para poder mostrarle al presidente, porque nosotros hacemos todo lo posible porque hoy la práctica, hoy que la práctica sea de libre expresión, de que los ministros hablen con los medios, respondamos los ministros a las preguntas de los distintos comunicadores y sobre todo a la ciudadanía. ¿Quiere usted ser tan amable en escucharle al señor Jaime Carrera, el director del Observatorio Fiscal? Si es tan amable. Camino difícil, dice, así cataloga Jaime Carrera a los ajustes que están realizando ustedes, los del gobierno, que somos todos, en temas como inversión pública, reducción de la masa salarial y el gasto corriente. Esto de la revisión del gasto me parecía muy interesante. Ya, Marcelito, este rato vamos con usted. El ajuste en la inversión pública es muy importante comparado a los 7 meses del año anterior con este. La inversión pública se ha reducido en el 50%. Bien. Y el déficit fiscal de más de 2.000 millones a cerca de 800 millones. Y hay un ajuste importante, pero aún así, miren, no es suficiente. Esconder es la profesión de estos momentos, la vivacidad de estos momentos, esconder bien, sea en territorio ecuatoriano, sea afuera. ¿Sabe por qué le digo? Porque si todo el mundo estratégicamente se pusiera a revisar a los aviones presidenciales que se llevaron el dinero a otros lares, ahí tienen la información de primera mano. ¿Quién dispuso esos vuelos? ¿En favor de quién se iban esas valijas? Esto es muy conocido, créame que es muy conocido en el andarivel político, no son rumores. Y usted tiene allí una carpeta o una agenda de viajes de los aviones presidenciales intacta, digna de descubrirse destinos y beneficiarios de esos vuelos. No iba el dueño del capital robado, no iba al lado del piloto. El piloto sí era un pana gigantesco desde la etapa de niños. ¿Y quién gobernó este país? Pues eso sabemos todos. Pues ese es el que piloteaba los vuelos que llevaban dinero. Así es, por eso allá me parece que tienen que ustedes orientar. Es que verá, ahí también lo que tenemos que hacer es dividir cuáles son las responsabilidades de las distintas instituciones del Estado. Entonces, ¿qué está pasando con el tema de los vuelos específicamente?
para que no sean rumores, la Contraloría General del Estado, que es la llamada a hacer esto, está haciendo un examen especial de los vuelos de los aviones presidenciales. Exactamente por eso. De la mano de eso, se verá si hay responsabilidad penal y se entregará a la Fiscalía. ¿Qué ha pasado en este último año al respecto de ese tema? No de nosotros como Ejecutivo, de la Contraloría, la Fiscalía y las Cortes. Hoy día hay un ex vicepresidente preso, un presidente, un expresidente que no se presenta ante la justicia, 4 exministros en la cárcel y hay 23 exministros del gobierno de Correa con indicios de responsabilidad penal. Indicios. Indicios. Lo que pasa es que el indicio de responsabilidad penal es el mecanismo que permite que un fiscal acuse, como usted bien sabe, Gonzalo. No es un término mío, es un término legal. Ese fiscal con eso puede acusar y los jueces pueden condenar. Nosotros no hemos hecho nada en el Ejecutivo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Permitir que la justicia funcione, independencia de poderes, apoyo a la lucha contra la corrupción. En segundo lugar, con lo que decía Jaime Carrera también, porque si no saltamos de un lado al otro. Allá voy. De Fiscalía y del Palacio Nacional. Pero ahí está viendo usted un exsecretario de Comunicación que tiene un brazalete en la pierna, ¿no es cierto? O sea, por supuesto que hay medidas cautelares. Pero ya se han acabado los brazaletes. Y de la mano de eso, Jaime Carrera también habló de temas económicos, y recalquemos, ¿no es cierto? Él habla de un ajuste muy importante, de que el déficit baja de 2.000 a 800 millones. Entonces usted que me pedía pruebas, yo ya me iba a ir a recolectar papeles. Creo que Jaime es la demostración concreta de que este gobierno está haciendo bien las cosas. Juan Sebastián Roldán, Cadena Democracia, secretario del señor presidente de la República, ha honrado este programa ciertamente, y los temas pues nos desacomodan un poquito, pero son necesarios denunciarlos. Así tiene que ser, Gonzalo. Y muy importante contestarlos. Eso es todo. Así es que viene... Señoras y señores, a quien nosotros también tenemos que de alguna manera reclamar es al Consejo de la Judicatura, pues no. Es transitorio, pero así un golpe frontal a la corrupción. ¿Cómo lo ha dado? Le voy a preguntar. De hecho, ya le he preguntado al doctor Marcelo Merlo Jaramillo, que viene a este radio estudio. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Llega EXMA 2018, la plataforma de marketing más grande.